Muy buenos días, Sesha. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto poder estar aquí contigo para hablar un poco sobre un tema que genera mucho interés y a la vez mucho debate, como es el tema de la educación. Ujú. Sé que desde hace un tiempo, con la ayuda de algunos de tus colaboradores y estudiantes, habéis estado trabajando para intentar acercar o trasladar a la educación a los principales aportes de la filosofía Vedanta Advaita, de la que tú eres un gran conocedor y divulgador en Occidente. Me consta que este trabajo ya ha empezado a dar frutos, que habéis publicado y editado una serie de unidades pedagógicas, que estáis haciendo cursos online para docentes, padres, madres que están interesados o que tienen inquietudes acerca de la educación de sus hijos e hijas, que habéis dado charlas, conferencias, que estáis preparando material didáctico para las escuelas. Y de ahí un poco el motivo de este encuentro. O sea, la idea o la propuesta es hacerte una pequeña entrevista para que nos puedas explicar o aclarar, si cabe, alguno de los conceptos o de las ideas básicas del modelo que propones para educación en relación a los aportes de la filosofía Vedanta Advaita. Así que, si te parece, a no ser que quieras añadir alguna cosa, si te parece, empezamos con las preguntas. Perfecto, lo que tú digas. Empezamos entonces. Muy bien. Mira, quería empezar para poner un poco como el marco y para situar a las personas que nos puedan estar viendo. Quería preguntarte de dónde nace o cuál es el origen del proyecto que habéis llamado Educación para una atención eficiente. Como bien conoces, desde hace más o menos unos 40 años me encuentro enseñando filosofía Vedanta Advaita por diferentes lugares del mundo. Ujú. El lenguaje filosófico es muy diferente del lenguaje psicológico y del lenguaje educativo, y evidentemente muy lejano del lenguaje coloquial. Eso hizo que en algún momento intentase llegar más cerca a las personas a quien les enseñaba, dejase de describir el universo de las Advaita desde un aspecto netamente metafísico y filosófico y pasarlo a una descripción netamente pedagógica. Me pareció un reto profundamente interesante. Es decir, trasladar ideas profundamente complejas, muchas veces abstractas, a un lenguaje práctico. Y Ujú. eso fue lo que me llevó justamente a tratar de introducirlos en el mundo de la educación y de esa manera desarrollar un modelo pedagógico que fuese interesante, que fuese conveniente y asociado a las enseñanzas y a las directrices de la Advaita. Ujú. Vale, habiendo puesto el marco y ya entrando como en materia en relación al concepto de atención eficiente, cuando hablas de educación propones un modelo cuyo eje central justamente es este concepto, ¿no? Atención eficiente. ¿Podrías explicarnos un poco a qué te refieres cuando hablas de atención eficiente y por qué es tan importante? A ver, la atención es eficiente porque es el marco regulador de la cognición, es decir, solamente puedes conocer aquellas cosas que atiendes. Ujú. Pero yendo más allá, si vas a analizar la atención, te das cuenta que la atención es una facultad, es una función que siempre está presente en el ser humano. Inclusive en alguien desatento, la atención está situada en la desatención de esa persona. Ujú. Es decir, en ningún momento el ser humano puede dejar de conocer, dejar de saber, ya sea con eficiencia o sin eficiencia, con profundidad o sin profundidad. Eso hace que la atención sea el marco, el background, el trasfondo de la cognición, y que sirva de base para todos los demás componentes que sobre él se montan, inclusive tiempo, espacio, formas, categorías. La atención se convierte en fundamental porque es el eje sobre el cual se monta todo aquello que se sabe. Ujú. Y en relación a esto que dices, porque te lo he oído decir muchas veces, ¿no? Y ahora lo apuntabas, que la atención es algo que siempre está, ¿no? Que siempre está. Pero siendo así, ¿cómo es que a la mayoría de las personas nos resulta tan complicado mantener y situar de manera continua la atención en aquello que merece ser atendido? ¿A qué se debe? Justamente se debe a que la mente no está acostumbrada, no está educada a Ujú. estar situada en las cosas relevantes.
Solamente las personas suelen estar depositadas momentáneamente en los elementos relevantes cuando está en concentración, que es un estado de atención eficiente primero básico, pero primordial. El gran problema es que la educación no favorece una forma de cognición que sea coherente, que sea correcta. Nuestra percepción es muy dispersa, es muy cambiante, es muy cíclica, de tal manera que nosotros observamos los objetos, los percibimos y recién los acariciamos y después de tocarlos los soltamos nuevamente. Ujú, Nuestra mente se parece como una superficie del mar que está agitada por una tormenta, en la cual no podemos mantener una dirección ni un movimiento único, porque las olas nos llevan a donde los hábitos mentales lo proveen. ujú. Bien. Y mira, ahora que ya que has hablado o has introducido la palabra concentración, que era la siguiente pregunta que tenía preparada, am, en relación a la atención, preguntaba también, introduces el concepto de concentración como un estadio de eficiencia cognitiva. Ujú. ¿Qué se entiende por eficiencia cognitiva y cómo opera cuando uno está concentrado? Y si nos pudieses poner un ejemplo, igual sería más Perfecto. gráfico. Uno de los primordiales axiomas del Advaita se basa en que la atención puede estudiarse en diversos niveles, en diversas categorías de eficiencia. Ujú, Esto como tal es un concepto profundamente interesante, novedoso en toda regla, que nos permite encontrar indicadores coherentes sobre la forma de eficiencia cognitiva. La eficiencia cognitiva se refiere a la capacidad que una persona tiene cuando percibe de reconocer y de eso que conoce aprender. La capacidad de eficiencia que le permite después mm, todo aquello que sabe, interrelacionarlo inteligentemente, que le permite conocer sin esfuerzo psicológico, sin la presión de estrés con la cual se suele abordar siempre la percepción. La eficiencia es un marco que permite ahorrar en tiempo y energía la capacidad de percibir el mundo, ya sea externo o interno. Por ejemplo, si tú estás queriendo leer un libro, pero estás un poco, digámoslo, inquieto por una situación que estás viviendo en ese momento, aunque el libro sea interesante, te cuesta meterte en él. ujú, Te cuesta simplemente convertir el libro en el objeto esencial de tu percepción. Pero pasados unos momentos, sin darte cuenta, llegas a un párrafo que es interesante sin saber cómo te sumerges en el libro y te conviertes en aquello que estás leyendo. ujú, Por un momento las preocupaciones se han ido. Inclusive no notas el paso del dedo sobre las páginas, no se observa cuando pasas el dedo. ujú, No observas que estás mal sentado, bien sentado, si hay frío o calor. Es decir, mucha de la información de la percepción se desvanece y la mente queda absolutamente dirigida a aquello que es relevante, aquello que hace parte de lo que en ese momento es fundamental y válido por percibir. La capacidad de permanecer en esa situación con percepción relevante le llamamos concentración y es el primer nivel de atención eficiente que hay en la cognición. Vale, entendido. Am, la siguiente. En el modelo que propones para la educación, también hablas de la importancia que tienen las habilidades innatas en la educación. Y aquí la pregunta es doble. ¿Cuál es el papel que las habilidades innatas juegan en la educación? ¿Y cómo hacemos como padres, madres y docentes para detectarlas en nuestros hijos e hijas o alumnos? Así es. A ver, así como la eficiencia cognitiva producida por la atención es el marco teórico del modelo, Ujú, existe un marco práctico, un marco empírico. Ellas son las habilidades. Las habilidades son la expresión de la atención eficiente en la acción, en el comportamiento. vale. Es decir, la expresión más clara de la atención eficiente es el desarrollo de las habilidades. Ujú, El marco teórico de la Advaita plantea que así como existe una herencia física que se produce a través del ADN y de la genética paterna y familiar, existe una herencia psicológica. Existe una suma de tendencias innatas que con el paso del tiempo se van desarrollando a medida que pasa el tiempo. Es decir, no somos una tabula rasa. ya,
porque de ser así podríamos llenar la mente de experiencias asociadas a lo que deseamos que una persona desarrolle y evidentemente, pasados los años, cada quien asume un rol personal a través de una condición que le permite pues ver el mundo de manera específica. Ujú, Esta herencia física y esta herencia psicológica se convierten en los baluartes sobre los cuales se impulsa el tipo de acción y el tipo de cognición. La base esencial de la cognición es la atención y la base práctica del comportamiento es la habilidad. ujú, ¿Cómo desarrollarla? Pues tenemos que, antes de desarrollarla, conocerla. Yo creo que con la habilidad hay tres etapas. La primera etapa es el desarrollo de las habilidades, es el conocimiento de las habilidades. ujú, Eso se hace en los primeros años de vida de un niño. Es muy fácil a través de ciertos mecanismos poder entender y saber qué tendencias tiene ese niño a nivel comportamental. El segundo elemento es el desarrollo de esas habilidades. Es en cierta época de su vida llevarle a que reaccione, a que funcione, a que su comportamiento se muestre en base a este tipo de reacciones. ujú, Y por último es el despliegue de las habilidades. Ya cuando una persona tiene una conceptualización más clara de sí mismo, evidentemente la vida debe desarrollarse en función de aquello que conoce y que ya ha plasmado claramente en sí mismo. Por lo tanto, las habilidades no solamente hay que descubrirlas, ujú. también hay que desarrollarlas y finalmente desplegarlas en el transcurso de la vida. Vale, porque la pregunta más que desarrollarlas era, iba en relación a, por ejemplo, como padre, es cómo detecto cuáles pueden ser las habilidades de mi hija. O sea, esto sería a través de la observación y ver cómo un hijo se queda absorto realizando alguna actividad, atento, ¿no? Sí, mira, evidentemente como están incluyéndose la atención junto con las habilidades, Ujú, en función de la madurez del sistema nervioso, habrá una serie de herramientas que sirvan para poder sonsacar, ya sea descubriendo o desarrollando las habilidades. ujú, Es decir, hay juegos que deben hacerse a cierta edad, vale, porque el desarrollo motriz, el desarrollo comportamental y básicamente cognitivo da para ello. Simplemente es necesario ujú, buscar herramientas que sean apropiadas justamente para esto, ujú, lo que nos llevaría a incluir cierto tipo de prácticas, cierto tipo de ejercitamientos que no solamente hace el profesor, sino el padre de familia o la ujú, madre o sus allegados mayores. Y este conjunto de experiencias le permiten a la persona, en este caso al educador, pues saber en qué dirección van las tendencias propias de ese niño, de ujú, tal manera que le es muy fácil proveer una solución a su manera de funcionamiento. ujú. De acuerdo. Vale, la siguiente pregunta va relacionada un poco con los docentes. Am, y dice así, según tu punto de vista y en base al modelo que propones, ¿cuál es el papel que deberían adoptar los maestros y maestras en el proceso de enseñanza y aprendizaje? Los maestros tienen una especie de diamante en bruto que toca pulir. Es decir, los docentes tienen que saber cuáles son las tendencias innatas de los niños para para de esa manera poder guiarlos por el camino que sea más claro y más sencillo. Hay niños que por sus habilidades poseen talentos innatos específicos y tratar de introducir un tipo de actividad que vaya en contravía a esta naturaleza esencial de un niño, pues es francamente complejo. Lo que se intenta hacer a nivel educativo es una especie de media y ya en los años posteriores, pues ya cada uno se clasifica según sus tendencias. Mm, Pero en el camino en donde eso llega hasta los años de madurez, hasta hasta la edad en donde ya pueden decidir qué técnica o en qué elemento puede desarrollarse, pues hay mucho estrés. Hay muchos niños que no van con las humanidades, otros van con los deportes, otros van con las ciencias, con las económicas. Es decir, hay una suerte de circunstancias que deberían desde antes enmarcarse en función de las habilidades de los niños y el educador tiene que ser el baluarte sobre el cual se pueda reconocer en los niños y desplegar esas habilidades. mm.
Hay personas que evidentemente a nivel comportamental fructifican como lo hace un árbol si se coloca cerca a otro mayormente o si se le coloca el agua que riega para que crezca de manera clara. Ujú. Sí, el educador debe poseer el don de encontrar los elementos claros para que se puedan desplegar estas habilidades en función de los elementos que puede desarrollar. Vale. Pues mira, ligado a esta pregunta en relación a los docentes, también te he oído decir alguna vez que un docente tiene que ser alguien diestro en el acto de generar sorpresa en sus alumnos. Y de hecho, hablas mucho, y aparece mucho en tu modelo, en tu modelo relacionado con la educación, hablas mucho de conceptos como sorpresa, asombro, improvisación, juego, como herramientas educativas de mucho valor. Y la pregunta sería, ¿qué es lo que hace que estas herramientas como la sorpresa, el juego, el asombro sean herramientas tan valiosas para ti? Mm, Hay épocas de la educación de un niño, especialmente esos comienzos donde el juego, todo el universo lúdico, es fundamental porque jugar es sinónimo de aprender. Ujú, Pero evidentemente vamos creciendo. El niño se va haciendo cada vez más mayor. A los 5 o 6 años se empieza a nacer el sentido protagónico. Eso hace que el sistema nervioso madure, que el lenguaje se afiance y que por lo tanto entonces tengamos una óptica diferente de las cosas. Ya jugar no solamente ello es suficiente, se requieren de más elementos. La persona empieza a contrastar su experiencia con la del mundo, empieza a reconocerse a sí mismo como parte integrante de las cosas que hay alrededor suyo. Y hay entonces el momento en donde empiezan a desarrollarse nuevas herramientas. Una de ellas fundamental es la sorpresa y otra muy interesante es el asombro. El asombro tiene que ver con lo que la naturaleza nos permite mostrar y a través de ella pues lo que hacemos es contactarnos con lo relevante del instante. El asombro tiene la posibilidad de, por ejemplo, ver un amanecer y no invadirnos de otra cosa que no sean los colores, las formas y lo que tiñe el cielo. ujú, El asombro tiene la capacidad de ver el mar y asombrarnos por su movimiento y captarnos y arrobarnos. El asombro es lo que la naturaleza hace para que nos situemos en lo que corresponde observar y percibir. ujú, La sorpresa tiene que ver con lo que el ser humano ofrece. El asombro tiene que ver con, por ejemplo, con que en un momento un profesor entre al curso y se ponga un moño o se ponga una peluca. En ese momento capta la atención absoluta de un alumno. Si el profesor es diestro en el asombro, en la sorpresa y en otros elementos más como el humor, por ejemplo, el mismo juego, eh, es capaz de captar la atención y si amolda la enseñanza a ese entorno, a ese fluir que está desprendiéndose, el ujú, niño aprende de manera impresionante porque la eficiencia cognitiva responde a una modalidad de aprendizaje y se hace mucho más eficiente en el conocimiento. Esa capacidad de asombro, de sorprenderse por parte del profesor se está perdiendo, ujú, porque la obligatoriedad de seguir un pénsul educativo, la obligatoriedad del peso de tener que enseñar como un trabajo, hace que la vocación, si no es importante, si no es fuerte, se pierda. ujú. Bien. Ah, cambiando un poco de tema. El modelo que propones implica, entre otras cosas, encontrar un espacio en las escuelas para que la práctica meditativa entre en las aulas. Si nos están viendo docentes, ¿cómo lo argumentarías? Mira, como docentes, como Mm, profesores, inclusive como padres, ujú, hemos proyectado que nuestros hijos atiendan siempre a objetos en donde se desarrollen habilidades externas, ujú, manipulación de objetos, deportes, inclusive desarrollo y comunicación. Y a la verdad que en función de ello, nuestra cultura es una cultura muy abierta, expansiva, se desarrolla muy claramente, inclusive es invasiva, colonizadora. Pero hay un elemento que hace falta y son las habilidades internas. ujú, Las habilidades internas tienen que ver con aquello que me permite a mí ser estable, ser paciente, ser ecuánime,
me permite ralentizar mis propios procesos para observar mi mundo interior y tratar de descubrir mi propia esencia personal. mm, Tiene que ver con aquello que esconde el silencio, con aquello que esconde la quietud, con aquel sonido insonoro a través del cual me puedo poner en contacto. Ese conjunto de habilidades sirven de soporte para poder observar el mundo externo e inclusive para poder cambiarlo, para poder crear un elemento que pueda modificar y crear una relación mucho más clara, coherente y constructiva con el entorno. Las habilidades internas no se conocen, no se plantean, no se estructuran, no se desarrollan, no fructifican porque el desconocimiento que tenemos de ellas es muy fuerte. Entonces, perdemos aquello que nos acoge en la quietud, en el vacío, en el silencio, en nuestra esencia. Y al perderlo, entonces, perdemos una manera de marcar el mundo en una perspectiva que sea mucho más sana. mm. Entonces, ah, ya en relación a esto de de las habilidades internas, el ser capaz de poner atención en ellas y indagar en ellas contribuye a madurar, ¿no? Como personas, a sanar el sistema nervioso, a, no sé, una serie de... Por supuesto, es que tú imaginas cuando en la adolescencia llegas al conflicto de la vida, de Mm, enfrentarte a cosas que antes nunca has visto, mm, y tienes la habilidad de la paciencia, la habilidad de la comunicación, la habilidad de la confianza. mm, La confianza, por ejemplo, para poder hablar con tus padres, para hablar con amigos, para hablar con tus profesores. mm, La habilidad que estriba en la posibilidad de saber que más allá de todo eso, el sufrimiento es observable, que si lo mm, detectas claramente se disuelve, que puedes aprender a esperar a que las cosas se den de manera clara, de forma consistente, y que los problemas en el fondo no son más que elementos de aprendizaje. mm, Es decir, cuando ves que el sufrimiento es algo que, aparte de la carga de dolor que conlleva, lleva un aprendizaje, entonces desde esa perspectiva la vida se convierte en un instrumento en donde todo mm, enseña. ya, Desde esta perspectiva, entonces, el desarrollo y el conocimiento de uno mismo es fundamental. mm, bien. Ah, ya para ir terminando, un par de preguntas pensadas para los padres y las madres que puedan estar viéndonos. Si tuvieses que dar una indicación a padres y madres que estén interesados en acompañar a sus hijos en su proceso de maduración, si tuvieras que darles una indicación, ¿cuál sería? Depende de la edad. Si fuesen pequeños, Ujú, mm, yo les diría que aprendieran a ser niños como ellos, que a las noches el espacio de antes de descansar fuese solamente para la enseñanza, que ujú, les contasen cuentos, que desarrollasen la historia de esos cuentos, que los improvisaran inclusive, que dejaran que ellos los contasen y que el niño vaya siendo un pozo de conceptos, un pozo de afectos, un pozo de inquietudes, y que en la medida en que el niño las vaya desarrollando las opiniones que tiene acerca de esos elementos, pues pueda comunicarlos. El niño tal vez no tenga una estructura psicológica muy estable en su niñez primera, pero tiene una capacidad casi instintiva, casi inconsciente, en donde fácilmente se evoca el trasfondo de las habilidades innatas que él posee y trae. Por eso los cuentos, el juego, las opiniones que tiene respecto a las cosas son fundamentales en ese momento. Y, por ejemplo, para cuando son algo más mayores, me parece, me suena haberte oído decir que, por ejemplo, con los hijos adolescentes, lo interesante es poder ser amigo de un hijo adolescente, ¿no? Sí, con los adolescentes, y gracias a que ya se desarrolló el lenguaje, Ujú, uno de los elementos primordiales para que se aprendan a comunicar y puedan expresar sus sentimientos. Date cuenta que el ser humano no sabe expresar sus emociones. El ser humano está muy limitado por el lenguaje y por su propia naturaleza y por la sociedad de expresar sus emociones y sentimientos. Eso lo hace muy cerrado, de tal manera que si en la niñez, en la adolescencia, enseñásemos oratoria, ujú, enseñásemos teatro, y obligásemos, no obligásemos, sino que le sugiriésemos a los niños de que es necesario y es fundamental que puedan aprender a comunicarse a través de la oratoria, crearíamos niños con la capacidad de mostrar lo que se siente de tal manera que en vez de
guardarlos y enlodarnos con ello, podemos sacarlo y en la medida de la comunicación solucionar aquellas cosas que no son claras. Mm, bien. Y ya para terminar, que igual ya un poco lo has respondido en esta pregunta anterior, sería pedirte cuál es para ti el mejor legado que podemos dejar a nuestros hijos, hijas, a la gente joven. Mm. Ujú. Creo sinceramente que el mejor legado que se le puede dar a un hijo es dar las herramientas para que él se conozca a sí mismo, para que por sí no pueda enfrentar el mundo de una manera en donde sin tener que dañar a nadie pueda construirse él y construir a su alrededor. Creo que el mejor legado que hay es un tipo de saber que le permita encumbrarse a ver cosas fundamentales de la vida, que le permite entender que la relación con las personas debe ser profundamente respetuoso y que en función de que sea constructiva, pues todos ganan. Creo que el mejor legado de una vida es enseñarle a un niño de que aproveche la vida y que aprenda de ella, sea la circunstancia que sea. Bien, pues llegados aquí, eso sería todo por mi parte. No sé si tú se te ocurre que puedas añadir alguna cosa que nos hayamos dejado. Claro, me parece que todo ser humano es en esencia un pedagogo, Ujú. ya sea profesor, ya sea padre o ya sea amigo o compañero. Todos aprendemos. Y en la medida en que tenemos la capacidad de descubrir nuestras propias habilidades internas y externas, podemos crear un marco de comunicación y de sociedad mucho más coherente, basado en principios mucho más universales y en la coherencia de que vale más la vida que su ausencia. Así Bien. que a ti, Carles, muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias a ti por tus explicaciones y por tu tiempo y hasta otra ocasión. Que estés bien, hasta luego. Hasta luego.